Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, espero que estéis todos bien, que es lo más importante. Y bueno, hoy ya sabéis que tenéis el examen, cuando veáis este vídeo pues ya lo habréis hecho y espero que os haya salido más o menos bien. No obstante, el día 22, es decir, mañana, yo voy a colgar hoy el vídeo de integral definida, pues mañana vais a tener otra oportunidad de hacer otro examen en vista de los resultados que se han obtenido. Pero bueno, es un examen voluntario el que se va a hacer el día 22, por lo tanto todos aquellos que queráis mejorar vuestra nota vais a tener una segunda oportunidad y de los dos exámenes cogeré la nota más alta, ¿de acuerdo? Eso es lo que he planteado hacer. ¿Qué es lo que voy a hacer en este vídeo? Pues lo que vamos a ver en este vídeo es un tema nuevo, es el tema de la integral definida. Concretamente, en vuestro libro, para no equivocarme, lo voy a ver de forma concreta, pero si mal no recuerdo, es el tema 12. Eso es, efectivamente, es el tema 12, que es lo que se conoce como la integral definida. Lo que vamos a ver en este tema, voy a acotar mucho, voy a simplemente, por así decirlo, a quedarme con lo que es más importante, porque al final lo que nos interesa mucho es qué es lo que nos va a caer en el examen de la EBAU. Entonces voy a acotar y me voy a quedar con lo imprescindible, con lo importante, que sería la propia definición de la integral definida y cómo la calculamos, ¿de acuerdo? Pues entonces, este sería el tema 12, que es la integral definida. Bueno, pues hasta ahora lo que hemos visto es la integral indefinida, es decir, yo tenía una función f de x y yo le aplicaba el operador integral y obtenía una función, otra función llamada f de x que llamábamos primitiva. Es decir, a partir de una función f aplicaba su integral y obteníamos lo que se conoce como la primitiva, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una función f de x que es, me lo invento, ¿vale? Seno de x, pues si yo le aplico la integral de f de x diferencial de x, es la integral del seno de x por diferencial de x, y ya sabéis que la integral del seno es el menos coseno. Menos coseno de x más una constante. Esta función de aquí es lo que llamamos la primitiva, es decir, f de x es menos coseno de x más k. Esto es la primitiva, ¿de acuerdo? Y claro, ¿cuántas primitivas hay? Pues hay infinitas. ¿Por qué hay infinitas primitivas? Porque depende del valor de k. K puede ser 1, 50, raíz de 3, k es una constante, por lo tanto hay infinitas primitivas, ¿de acuerdo? Es decir que, repito, primitivas hay infinitas, tantas como sea k. K al final es una constante, es un número real y por lo tanto hay infinitas primitivas. Bien, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Pues ahora vamos a ver, esto lo que hemos dicho es lo que se conoce como la integral indefinida, ¿vale? Es decir, es un cálculo en el que yo llego a saber cuál es por así decirlo, la función de dónde viene, ¿no? De hecho, el nombre de primitiva viene de algo primigenio, ¿no? Es decir, de dónde vienes, por así decirlo. Bien, esto es lo que hemos visto hasta ahora. Y los diferentes métodos de integración que nos daban las diferentes primitivas, ¿no? Es decir, lo que hemos visto en el tema anterior son diferentes métodos de calcular la primitiva, ¿vale? Diferentes métodos de integración. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues lo que vamos a hacer ahora va a cambiar un poquito, porque vamos a ver para qué sirve esto, ¿vale? Entonces, la integral indefinida sirve para lo siguiente, veréis. Yo cuando tengo una función x, y aquí tengo la función f de x, ¿no? Que es la y, y obtengo esto, no sé, ¿vale? Imaginemos que esta es mi función. Bien, incluso esta, imaginemos que es infinita. Bien, si yo calculo la integral de esta función de f de x diferencial de x, me dará su primitiva, que será f mayúscula de x, ¿vale? Hago la integral y me da su primitiva. Bien, pero si yo calculo la integral en un intervalo del eje, es decir, entre
este punto que lo llamo x igual a a y este punto que lo llamo x igual a b, es decir, entre a y b, bien, pues si calculo la primitiva, la integral, entre estos dos puntos, ¿vale? Es decir, y se expresa de la siguiente manera, la integral entre a y b de f de x por diferencial de x, me va a dar una primitiva. ¿Y qué es lo que me da eso? Me va a dar, esto no me da una función, esto me da un valor que vamos a llamar K mayúscula, ¿vale? Es una constante. Es decir, no me da una función. Cuando hago una integral indefinida, llego a una función, que se llama primitiva. O sea, cuando hago la integral de una función, llego a otra función que se llama primitiva. Pero cuando hago la integral entre a y b, es decir, entre este valor y este valor, de una función, me da una constante. ¿Y qué valor es esa constante gráficamente? Pues lo que te da es este área que hay debajo de la curva. Es decir, la integral entre a y b te da este área. Vamos a llamarlo área. ¿Vale? Te da el área que hay debajo de la curva entre a y b. Es decir, fijaos, si hago la integral indefinida, llego a una función más, que es una función que se llama primitiva. Si la defino entre dos valores, me da una constante, me da un valor, 5, 8, y me va a dar una constante que serán unidades al cuadrado, porque es un área, ¿vale? Es decir, me va a dar un área. Área bajo la curva. Entonces, ¿para qué podemos utilizar una integral? La podemos utilizar para calcular áreas, ¿de acuerdo? Claro, esto visto así, pues parece relativamente sencillo, calculamos y tal, pero ¿cómo podemos calcular esto? ¿Cómo lo podemos evaluar? Pues bien, fijaos, para poder calcular, digamos, el área que hay bajo la curva, lo que vamos a hacer es aplicar una regla que se llama la regla de Barrow. ¿Y qué es lo que nos dice la regla de Barrow? Lo que nos dice la regla de Barrow es la integral, y este es un teorema que es importante que hay que estudiar, ¿vale? La integral entre a y b de f de x por diferencial de x se calcula como la primitiva, que obtenéis al hacer la integral normal, vosotros hacéis el cálculo de la primitiva, pero hacéis f evaluado en b menos f evaluado en a, ¿vale? Esto es la regla de Barrow, ¿vale? Es decir, la integral entre a y b de f de x por diferencial de x es f de b menos f de a, siendo f de x una primitiva, ¿vale? De la función f de x. En la práctica, ¿cómo vamos a calcular esto? Vamos a calcular nuestra integral y luego la vamos a evaluar en dos valores, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un ejemplo, veréis. Fijaos, imaginemos que tengo esta de aquí. Integral, yo qué sé, de x por diferencial de x, una cosita fácil, entre 1 y 3. ¿Vale? Pues lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Fijaos, tengo que calcular la primitiva y luego tendré que hacer la primitiva en b menos la primitiva en a, ¿vale? F de b menos f de a. Lo primero que voy a calcular es, voy a calcular la integral. Me olvido de este número y de este número y calculo la integral tal cual. ¿Cómo es la integral de x por diferencial de x? Pues es x al cuadrado partido de 2, pero ya no le voy a poner el más k, ¿vale? En la definida ya no se pone el más k. Entonces, ¿y ahora qué hago? Ahora la tengo que evaluar. Se suele poner una barrita así, en vertical, la tengo que evaluar entre el 3 y el 1, ¿vale? Es decir, voy a sustituir primero el 3 en la x y luego le resto el 1 con la x. Es decir, fijaos, f de b menos f de a. Esta es la f, pues voy a hacer 3 al cuadrado partido de 2 menos 1 al cuadrado partido de 2. Es decir, basta con sustituir el 3 en la función menos el 1 en la función. Esto me quedaría 9 medios menos 1 medio, esto sale 8 medios y sale
4. Bueno, pues 4 es el área que hay bajo esa curva. De hecho, vamos a intentar calcularlo. Fijaos. La recta, esto es una recta, la función esta, fijaos, lo voy a poner aquí. ¿Esta qué función es? Pues esta es la función f de x igual a x, ¿no? Vale, ¿qué función es esta? Pues es esta recta de aquí. Es una recta, ¿no? Una recta que pasa por el 0, pendiente 1, esa es la recta igual a x, ¿no? ¿Y qué me están diciendo? Me dice, calcula el área entre 1 y 3. Fijaos, entre el 1 y el 3, 1, 2, 3. Entre el 1 y el 3, bueno, esto sería 1, esto sería 2. Como es una recta, cada valor de x coincide cada valor de y, ¿no? Es decir, si la x es 1, pues la y es 1, ¿no? Si la x es 2, la y es 2. Bien. Es decir, nos han pedido el área que va entre el 1 y el 3. Es decir, nos han pedido este área que va aquí. Nos han pedido esto. El área que va bajo la curva, ¿eh? Bajo la curva se refiere entre la curva y el eje X. Esto es muy importante. ¿Vale? ¿De acuerdo? Es decir, nos han pedido el área que va entre la curva y el eje X. Es decir, este área. No lo que está por abajo. Siempre es entre la curva y el eje X. ¿De acuerdo? Y esto nos ha dicho que vale 4. Vamos a comprobar que esto es cierto. No hace falta hacerlo, simplemente para que veáis que es cierto. ¿Esto qué área tiene? Pues esto en el fondo, fijaos que es el área de un trapecio, ¿vale? No sé si sabéis cómo es el área de un trapecio. Es diagonal mayor, es la base, la diagonal, o sea, la parte más alta más la parte más baja, dividido entre 2 por la altura, ¿no? Pero bueno, si uno no se acuerda de las típicas formulitas, lo que puedo hacer es hacer este área, ¿no? Calcula el área del rectángulo y calcula el área del triángulo. Fijaos, al área de abajo lo voy a llamar a sub 1 y al área de arriba lo voy a llamar a sub 2. Voy a ver qué área es esta. A sub 1 es un rectángulo, es base por altura. Fijaos que la base es 2 y la altura es 1. Luego es 2. Ahora vamos a hacer el área del triangulito, a sub 2. Pues es base por altura entre 2. Fijaos que la base es 2. La altura va del 1 al 3, que también es 2, dividido entre 2. Es decir, 2. ¿Cuánto vale el área de toda esta figura? Pues es a sub 1 más a sub 2. Es decir, 2 más 2, que es 4 unidades cuadradas. Fijaos que es exactamente lo mismo que nos ha salido con la integral. ¿Vale? Es decir, que lo que estamos calculando cuando hacemos una integral definida entre un valor y otro es calcular el área que hay justo debajo de la curva hasta el eje X. ¿De acuerdo? Es decir, desde la curva hasta el eje X. Es así, es la propia definición. Lo que vamos a ver ahora es algunos ejemplos más y sobre todo qué ocurre si la curva es negativa y cosas de este estilo. ¿De acuerdo? Vamos a ver otro ejemplo. Imaginemos una que sea facilita para que podamos calcular bastante bien el área, ¿no? Pues no sé. Por ejemplo, te piden una constante, una cosa sencilla, una constante. Imaginemos que tenemos f de x igual a 3, ¿de acuerdo? Y te piden calcular la integral entre 4 y 6 de f de x por diferencial de x. En el fondo lo que te están pidiendo es el área que hay debajo de esta curva entre el 4 y el 6. Vamos a hacer el dibujo y luego calculamos la integral. Fijaos, la integral de esta curva, f de x igual a 3, o sea, es y igual a 3, ¿no? Es esta curva, ¿vale? Es una recta, igual a 3, da igual lo que valga la x, ¿no? Siempre vale 3. Y lo que te están pidiendo es, dime qué área hay debajo de esta curva, debajo de esta curva y el eje x, entre el 4 y el 6, es decir, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este es el 4 y este es el 6. Es decir, te están pidiendo, dime qué área hay entre el 4 y el 6. Te está pidiendo este área, ¿vale? ¿Cuánto vale ese área? ¿Yo puedo calcular ese área sin hacer la integral? Sí. De hecho, ¿cuánto vale este área? Pues el área es base, esto es un rectángulo, bueno, un rectángulo. La base, que es 2, por la altura, que es 3. 6 unidades cuadradas, ¿vale? Vamos a hacerlo por la integral. Fijaos, la integral es la integral entre 4 y 6
de la función que es 3 por diferencial de x. ¿Cómo hago la integral de 3? Acordaos, primero hago la integral y luego la evalúo en los puntos, ¿vale? La integral de 3 es 3x, luego esto sería 3x y ahora la evalúo entre 6 y 4. Es decir, sustituyo el 6 menos lo que salga de sustituir el 4, es decir, 3 por 6 menos 3 por 4. Fijaos que esto sale 18 menos 12. Voy a ponerlo aquí arriba, 18 menos 12, que si os fijáis es 6 unidades cuadradas, ¿vale? Luego, si os fijáis, da igual calcularlo por la integral que calcularlo a través de la geometría, gráficamente. ¿Cuál es el problema? Que si me dan una función muy sencilla voy a poder calcularlo gráficamente, pero si me dan una función que no tengo ni idea, ¿cómo lo voy a calcular? ¿Vale? Es decir, imaginaos que os piden la integral de x por elevado a x diferencial de x entre 1 y 5. Pues es que esto no sabemos ni siquiera casi dibujar esto, por lo tanto hay que hacerlo a través de la integral, ¿vale? Bien, yo creo que el concepto de integral definida queda claro, es un área. ¿Cuál es el problema? ¿O cuál es la historia? Que no siempre la función es positiva, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas propiedades que verifica o que tiene la integral definida, que son las siguientes, veréis. Vamos a ver algunas propiedades de la integral definida. El primer punto era la definición, el segundo punto es propiedades. Algunas propiedades son las siguientes. Es que la integral entre a y a de f de x por diferencial de x es 0. Es decir, el área que hay entre un punto y ese mismo punto es 0. Claro. Es decir, si yo tengo aquí, esta es la función y esta es a, fijaos, como esta base es prácticamente, o sea, base por altura, la altura es esta, ¿vale? Pero ¿cuál es la base? La base, como es un puntito, o sea, no hay una base de que mida 2, 1, un punto es 0, ¿vale? Luego, por lo tanto, 0 de base por la altura nos sale 0, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la integral entre un punto y ese mismo punto, es decir, la integral entre 1 y 1 es 0. Otra cosa es que fuera entre a y, yo qué sé, y algo que está muy próximo a la a. Bueno, pues entonces aquí ya sí que hay un área, ¿vale? Porque esta base ya no es 0, pero cuando hay un punto la base es 0, ¿vale? Esta es la primera propiedad, vamos a llamar propiedad 1. Bien, la segunda propiedad, voy a seguir el orden del libro para que veáis que así no hay mucho problema. Bien, la integral, esto es interesante, la integral entre a y b de f de x puede salir positiva o puede salir negativa. ¿De qué depende? Pues depende de lo siguiente, veréis. Esto será mayor o igual que 0 si f de x es mayor o igual que 0. Es decir, si yo tengo esta integral. Si esto es a y esto es b, fijaos que el área que hay entre la curva y el eje x es este área. Luego este área, si os fijáis, es positiva, está en la parte positiva de los ejes. Pero ¿qué ocurre? Si el área que yo tengo, o sea, si a mí me piden la integral de f de x diferencial de x de una función que es negativa, pues el área también me va a salir negativa. Es decir, más que esto es sí. Es decir, que si mi función es esta, y me piden cuál es el área que hay entre la curva y el eje x, fijaos que el eje x, ¿dónde está ahora? Arriba, ¿no? Es decir, entre a y b, el área es el área que va entre la curva y el eje x, es decir, hasta me están pidiendo este área de aquí. Pero este área, ¿en qué lado está? ¿Está por encima del eje x o está por debajo? Está por debajo, luego esto es negativo. Estos números que van por aquí abajo, ¿cómo son todos? Negativos. Por lo tanto, este área me va a salir negativa. ¿De acuerdo? Es decir, cuidado porque esto os puede salir negativo. Y claro, aquí el concepto de área como tal negativa es un poquito diferente, ¿vale? Es decir, lo que os va a dar es qué cantidad hay de la curva al eje x, este por debajo, este por arriba. Si os da negativo, si esa integral os da negativa, es que quiere decir que la integral está por debajo. Y si os da positiva, quiere decir que la integral está por encima del eje x. ¿De acuerdo? Por lo tanto, habitualmente
Esto digamos que no tiene sentido hablar de áreas en negativo, porque al final las áreas son siempre positivas. ¿Qué es lo que ocurre? Que si en algún caso nosotros vemos que nos sale negativo, automáticamente le vamos a cambiar el signo, ¿vale? Le vamos a poner positivo, porque las áreas no tiene sentido que sean negativas. Por lo tanto, cuando tengamos una función, es decir, que si f de x es negativa, menor o igual que 0, es decir, está por debajo, voy a calcular la menos integral entre a y b de f de x por diferencial de x. Es decir, lo que voy a hacer es, la voy a convertir en positiva, es decir, este área me la voy a subir arriba y la convierto en positiva, ¿de acuerdo? Es decir, como es un área, la convierto en positiva, le cambio el signo y se acabó, ¿de acuerdo? No os tenéis que complicar en ese sentido para nada. Bien. Otra cosa, otro de los, digamos, de las propiedades que son interesantes en la integral definida es la siguiente. Es que si yo tengo, no sé, un intervalo, imaginemos que tengo, mi función es esta de aquí, y me piden la integral entre a y b y entre b y c, ¿vale? Es decir, en dos trozos, ¿no? Pues bien, me están pidiendo todo este área y todo este área de aquí. Bueno, pues la integral entre a y b de f de x más la integral entre b y c de f de x por diferencial de x, fijaos que es lo mismo, la integral entre este y este, que es este área, más la integral entre este y este, que es este área, es lo mismo que si integras desde a hasta c. Yo creo que esto es bastante lógico, lo veis, ¿no? Por suma de áreas, la suma de este área más la suma de este área, pues me da todo el área completa, ¿vale? Esto es otra propiedad que es bastante interesante. Otra, está relacionada con esa de ahí, es que, fijaos, la integral entre a y b de f de x por diferencial de x es lo mismo que la menos integral entre b y a de f de x diferencial de x. Es decir, le podemos cambiar el signo. Es decir, si cambiamos los intervalos de integración, cambiamos el signo a la integral, ¿vale? Esto nos puede interesar en algún momento también, que lo sepáis, ¿vale? Tenemos esa propiedad. Bien, y por lo demás, pues yo creo que nada más. Todo lo demás yo creo que es bastante lógico. Hay aquí algunas propiedades más que os hablan de la resta, de la suma, del producto, pero bueno, yo creo que no hace falta mucho más, ¿vale? Bien, con estas propiedades, digamos que son las más importantes, lo que vamos a hacer ahora son ejercicios y problemas. Esto, digamos, lo que hemos dado hasta ahora es la teoría, es simplemente teoría para poder enfrentarnos a los ejercicios de integral definida. Vamos a hacer algunos ejemplos de cómo sería este tipo de problemas. Normalmente te van a dar una integral definida o bien te van a preguntar por un área, ¿vale? Uno de los dos ejercicios es lo que os van a poner casi siempre en los exámenes, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer ejercicios de este tipo y para ello, pues, vamos a coger, voy a hacer de la página 301, voy a hacer el 16. Bien, fijaos, el apartado A dice integral entre menos 2 y 2 de 2 de x al cubo menos 4 de x más 3 por diferencial de x. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo en primer lugar? Lo primero que tengo que hacer es integrar olvidándome de los límites de integración. A estos valores, no lo he comentado antes, a este valor y a este valor se llaman límites de integración, ¿vale? Es decir, que a este valor, al a y al b, estos valores se les llama límites de integración, ¿vale? Son lo que se conoce como los límites de integración. Bien, pues venga, vamos a empezar
por este ejercicio sencillito, es una aplicación directa muy fácil. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es integrar olvidándonos de los límites, ¿vale? Venga, la integral de esto sería 2x a la cuarta partido de 4 menos 4x al cuadrado partido de 2 más 3x. Acordaos que ya no hace falta poner la k, ¿vale? En la integral definida no se pone la k. Bien, y ahora lo que he hecho es integrar cada cosa por separado y ahora ya tengo que evaluar esta expresión entre el 2 y el menos 2. Pues sustituyo el 2 en toda la expresión y luego hago menos y sustituyo el menos 2 en toda la expresión. Entonces sería 2 por 2 a la cuarta. Bueno, esto, antes de nada, se puede simplificar un poco, ¿no? Voy a simplificar antes, fijaos, esto me quedaría x al cuadrado medios menos 2x al cuadrado más 3x entre 2 y menos 2. Voy a sustituir primero el 2, luego hago menos y sustituyo el menos 2, ¿vale? Es decir, f de 2 menos f de menos 2. Venga, pues sería 2 al cuadrado partido de 2 menos 2 por 2 al cuadrado, ya está, más 3 por 2, menos, ahora sustituyo el menos 2, menos 2 al cuadrado partido de 2, menos 2 por... estoy haciendo una cosa mal, ¿no? Esto es a la cuarta. Me acabo de dar cuenta. Perdonar. Esto es a la cuarta. Me he dado cuenta ahora al poner el cuadrado, digo, no puede ser. Vale, 2 por menos 2 al cuadrado por aquí, más 3 por menos 2. Venga, pues vamos a calcular esto. Esto me quedaría 16 entre 2, que es 8. Menos, fijaos que esto sale 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, más 6, menos, voy a poner por aquí, menos, esto me quedaría 16 entre 2, que es 8, menos 6. Bien, entonces 8 con 8 se me va y 8 con 8 se me va y queda menos 6, menos 6, es decir, esto me quedaría, perdón, 6, menos 6 más 6, es decir, que sería 12, ¿vale? Es decir, el área que me estaban pidiendo es 12, ¿vale? Luego eso sería el valor de la integral. Vamos a hacer el apartado B. Pues como veis, para poder hacer la integral definida hay que saber hacer la integral indefinida, si no, no podemos hacer el cálculo. Bien, el siguiente ejercicio sería menos 3x partido de x cuadrado más 1... entre 0 y e, ¿no? Entre el 0 y la e. Bueno, pues nada, venga, nos olvidamos de los límites. Vamos a hacer la integral. Fijaos, esto parece abajo un arco tangente, pero arriba tendría que tener un número, luego no es un arco tangente. Sin embargo, abajo tengo una función y arriba su derivada, porque la derivada de lo de abajo es 2x. Tengo un 3, el 3 me lo puedo sacar fuera, fijaos que me quedaría como, y el menos también, ¿no? Menos 3 por la integral entre 0 y e de x partido de 1 más x al cuadrado. Fijaos, casi lo tengo ya. ¿Por qué? Porque la de abajo tengo una función y arriba tengo casi su derivada. La derivada de lo de abajo es 2x. Pues lo pongo el 2, como me falta el 2, lo pongo y se lo quito, ¿vale? Y me quedaría esto. Fijaos, abajo una función y arriba su derivada es un logaritmo. Esto de aquí sería el logaritmo neperiano de 1 más x al cuadrado, ¿vale? Por lo tanto, esto sería menos 3 medios por, y aquí viene la función, el logaritmo neperiano de 1 más x al cuadrado entre e y 0. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que evaluar en esta expresión primero con la e y luego con el 0, ¿vale? El menos 3 medios lo puedo dejar fuera, me da igual. Menos 3 medios por, sustituyo primero la e, logaritmo neperiano de 1 más e al cuadrado menos el logaritmo neperiano de 1 más 0. Fijaos, el logaritmo de 1 es 0, luego esto se me va a 0, y lo que me quedaría sería menos 3 medios por el logaritmo neperiano de 1 más e al cuadrado. Fijaos que me ha quedado negativo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que este área está por debajo, esta función está por debajo del eje x. Obviamente es una función negativa, lo veis, ¿no? Por lo tanto, es una función que queda negativa. Bien, si os piden área, entonces la tendríais que convertir en positiva. Si no os piden área, os piden solamente calcular la integral, la dejáis con el signo original. Esto es importante. Por tanto,
Notación. Si os piden simplemente la integral entre a y b de una función, le dejáis el signo. Es decir, dejáis el signo. Si os piden área, entonces lo que hay que hacer es pasarlo a positivo, ¿vale? Lo ponéis positivo y ya está. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hacer, por ejemplo, el 17A. La página 301, el 17A. Queda la integral entre 0 y pi, 2 seno de x menos 4x. Entre 0 y pi. Bueno, pues lo que vamos a hacer es integrar, ¿no? Como es, la puedo separar en dos o directamente la hago ya en dos veces, ¿no? En dos tramos. Fijaos que esto me quedaría como dos veces la integral entre 0 y pi del seno de x diferencial de x menos 4 veces la integral entre 0 y pi de x por diferencial de x, ¿vale? Lo podría haber hecho de golpe, pero bueno, lo hago en dos partes. ¿Y qué me queda esto? La integral del seno es el menos coseno, ¿no? Pues me quedaría 2 por menos coseno de x evaluado entre 0 y pi menos 4 veces, ¿cuál es la integral de la x? Pues x al cuadrado entre 2. X al cuadrado partido de 2 evaluado entre el pi y 0. Esto, fijaos que me quedaría, este menos lo puedo sacar fuera si queréis, menos 2 por coseno de x evaluado entre pi y 0, menos 4 entre 2 es 2, 2x cuadrado evaluado entre pi y 0. ¿Cómo evaluamos esto? Pues sustituimos, ¿vale? Vamos a empezar a sustituir. Esto me queda menos 2 por coseno de pi menos coseno de 0. Y ahora, menos 2 por, fijaos, donde ponga x pongo pi cuadrado menos 0 al cuadrado. Bien, vamos a ver cuánto vale esto. Lo voy a poner aquí a continuación, para no borrar más. Fijaos, ¿cuánto vale el coseno de pi? Pues el coseno de pi es menos 1. Es decir, esto es menos 1. ¿Y cuánto vale el coseno de 0? 1. Esto es 0, ¿vale? Por lo tanto me quedaría menos 2 por, fijaos, menos 1 es menos 2. Y ahora menos 2pi cuadrado. Fijaos que esto sale 4, luego esto sale 4 menos 2pi cuadrado. Este es el valor de la integral. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, hay que saber integrar. Es decir, es un pasito más a la integral indefinida. Primero, la integral definida es, hago la integral indefinida olvidándome de lo que haya en los límites y luego sustituyo lo que se conoce como los límites de integración, ¿vale? Evalúo la función que me ha salido en esos dos valores, ¿de acuerdo? Y los tengo que restar, claro. Bien, entonces, esto es, digamos, el típico ejercicio que os puede caer en la EBAU. En la EBAU son muy de calcular este tipo de cosas, ¿no? Es decir, que os piden habitualmente una integral definida. Bien, de estos hay muchos ejercicios y os podéis imaginar todo lo que puede caer. Todas las integrales que hemos visto pueden caer, pero ahora definidas. Otro ejemplo más que os voy a poner aquí, antes de pasar a la siguiente parte. Fijaos, e elevado a x por coseno de x. Bueno, esta integral, ¿de qué tipo es? Pues es una integral definida y fijaos, tengo una exponencial por un coseno. Esto es una integral que hay que hacer por partes. Acordaos que es por partes, hay que hacer solamente un día bi, un valiente, soldado, vestido de uniforme. Bien, ojito que estas integrales van definidas, ¿eh? Si esto va entre 0 y pi, esto también va definido entre 0 y pi.
Muy importante, ¿vale? Bien, ¿qué llamamos u? ¿Qué llamamos v? Pues fijaos, por la regla de los Alpes van antes las exponenciales que los senos y los cosenos. Por lo tanto, llamo u a e elevado a x, derivo y me queda diferencial de u es e elevado a x por diferencial de x. Y ahora al diferencial de v, es decir, a todo esto, a esto lo he llamado u, pues a todo lo que me queda lo voy a llamar diferencial de v, ¿vale? Es decir, que el diferencial de v es coseno de x por diferencial de x. Para calcular la v, integro, ¿vale? Y me queda que v es igual, la integral del coseno es el seno de x, ¿vale? Entonces, fijaos que la integral de u por diferencial de v, que es esta, es igual a esta integral la voy a llamar i, ¿vale? La integral i, que es u por diferencial de v, es igual a la u, que es e elevado a x, por la v, que es seno de x. Ojito, esto evaluado entre pi y 0, porque ya lo he integrado. Entonces, siempre que integréis, tiene que estar evaluado. Tengo que evaluarlo, ¿vale? Y ahora, menos la integral definida, porque estoy definiéndola entre 0 y pi, de la v, que es el seno de x, por el diferencial de u. El diferencial de u es esto de aquí. Es elevado a x por el diferencial de x. Bien, voy a calcular primero esto y luego calculo esto. ¿Cómo calculo esto? Pues muy fácil. Esto me quedaría que i... Bueno, esto como es una otra integral que voy a tener que hacer, a esta integral la voy a llamar i sub 1, ¿vale? Y la voy a calcular luego. Voy a calcular primero esta parte. Luego la i es igual a... ¿Qué tengo que hacer? Evaluar esta función entre pi y 0. Pues sería e elevado a pi por el seno de pi menos e elevado a 0 por el seno de 0, ahora menos i sub 1, ¿vale? Ahora calcularé eso. Fijaos, el seno de 0 es 0, luego se me va, y el seno de pi también es 0, luego esto me desaparece. Es decir, me queda menos i sub 1. Pues voy a calcular i sub 1, ¿vale? Venga, i es igual a menos i sub 1. Voy a calcular la i sub 1. Como la i sub 1, si os fijáis, i sub 1 también es una integral por partes. Estas ya las hicimos en clase, un ejemplo, son de las que son recursivas, ¿vale? Entonces, vamos a por ello. I sub 1 es igual a la integral entre 0 y pi de e elevado a x por el seno de x por diferencial de x. Bien, esto es una integral por partes. Por la regla de los Alpes, primero van las exponenciales y luego los senos, ¿vale? Primero va la exponencial, es decir, que esto lo llamo u, y a todo esto lo voy a llamar diferencial de v. Si u es igual a elevado a x, el diferencial de u es igual a elevado a x por el diferencial de x. Ya tengo tanto el diferencial de u como la u. Y por otro lado, el diferencial de v es el seno de x por el diferencial de x. Para calcular la v, integro a ambos lados. La integral del seno es el menos coseno. Luego la v sería menos el coseno de x. Vale. Yo sé que por esta regla de aquí, la integral entre 0 y pi de u por diferencial de v es uv menos v diferencial de u. ¿Vale? Solamente un día vi, un valiente soldado vestido de uniforme. Pues muy bien. Allá vamos. Sustituimos. Fijaos, esta integral de aquí, que es la que he llamado i sub 1, se puede calcular como u por v, es decir, i sub 1 será la u por la v, que es esta, que es el negativo, evaluada entre pi y 0, como aquí ya he integrado, tengo que evaluarla entre pi y 0, menos la integral entre 0 y pi de la v, que sería menos coseno de x por diferencial de u, que es elevado a x por diferencial de x. Fijaos, este menos por menos más, entonces me lo voy a quitar, voy a poner así, y fijaos que nos vuelva a salir esto. ¿Esto qué integral es? Esta es la del principio, luego esta es i, ¿vale? No i sub 1, sino i. Entonces, vamos a ver. Voy a calcular esto de aquí, por cierto. I sub 1 es e elevado a pi por menos coseno de pi menos
elevado a 0 por menos el coseno de 0. Y ahora más i. ¿Vale? Bien, ¿cuánto sale esto? I sub 1 es igual. El coseno de pi es menos 1, ¿vale? Como tengo un menos delante, me quedaría más 1, es decir, elevado a pi. Y ahora el coseno de 0 es 1, como tengo un menos delante, me quedaría menos 1, y esto sale 1, ¿vale? Esto también sale 1, por lo tanto, menos, fijaos, menos por menos, más, es decir, más 1, más i, ¿vale? ¿Lo veis? Entonces, repito, al evaluarlo me queda menos coseno de pi, el coseno de pi es menos 1, como tiene un menos delante me queda más 1, es decir, todo este paréntesis me sale más 1, y esto me quedaría, este paréntesis me sale menos 1, con un menos delante más. Fijaos, ¿yo qué había llegado? Había llegado a que mi integral i era igual a menos i sub 1, ¿lo veis, no? ¿Cuánto vale i sub 1? Lo que tengo aquí calculado, pues lo sustituyo. Y es igual a menos i sub 1, es decir, menos esto de aquí. Menos elevado a pi, menos 1, menos i. ¿Cómo despejo la i? Pues esta i aparece tanto aquí como aquí, pues me la paso aquí y me quedaría 2i es igual a menos elevado a pi menos 1, por lo tanto la integral es menos elevado a pi menos 1 dividido entre 2. Fijaos que esto es un numerito, ¿vale? Eso sería la integral. He hecho una integral un poquito más difícil, el tipo integral por partes, para que vierais cómo se hace una integral definida. Puede ser también de tipo cambio de variable, o sea que no solamente tiene por qué ser de ese tipo, ¿no? Es decir, que os pueden poner un cambio de variable, os pueden poner lo que sea, ¿no? Voy a poner, si os parece, otra más. Por ejemplo, voy a hacer de la página 311, bueno, voy a hacer esta, x partido de la raíz de 1 menos x a la cuarta. Y está evaluada entre 0 y 1 medio. Bueno, vamos a hacer primero la integral indefinida, me olvido de los límites de integración. Esta integral, fijaos, la raíz de 1 menos x a la cuarta, si paso la raíz a exponencial, me queda función elevada a un número, pero la derivada de la función, fijaos, si hiciera esto, 1 menos x a la cuarta elevado a menos 1 medio, la derivada de esto no es x, luego no la puedo hacer por ahí. Lo de 1 menos x elevado a la cuarta se parece un poco al arcoseno. Acordaos que el arcoseno es abajo una función, 1 menos la función al cuadrado, y arriba la derivada de la función. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tener esto al cuadrado. Pues vamos a intentar ponerlo al cuadrado, ¿no? Y esto es lo mismo que la integral entre 0 y 1 medio de arriba a la x, por diferencial de x, y abajo lo puedo poner como el x a la cuarta. ¿Cómo lo pongo como una función al cuadrado? Pues 1 menos x cuadrado al cuadrado. ¿Lo veis? Esta función es la misma que esta, y esto ya me queda como algo al cuadrado. Fijaos que esto ya es inmediato, porque tengo abajo 1 menos una función al cuadrado y arriba la derivada de la función. ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado? Sería 2x, ¿lo veis? Abajo tengo 1 menos la función al cuadrado, pero arriba necesito la derivada de esta función de aquí dentro. ¿Cuánto vale la derivada de la función x cuadrado? 2x. Como no tengo el 2, lo pongo y se lo quito, ¿vale? Y entonces esto me quedaría 1 medio por el arcoseno de esta función, de x cuadrado, y ahora hay que evaluarlo entre 1 medio y 0, ¿vale? Pues entonces lo que me quedaría es 1 medio por el arcoseno de 1 medio menos el arcoseno al cuadrado, ¿no? Menos el arcoseno de 0 al cuadrado, ¿vale? Bien, el arcoseno de 0 es el arco, es decir, el ángulo, cuyo seno es 0. ¿Cuánto vale el seno de 0? Pues 0, ¿vale?
Y ahora vamos a ver cuánto vale el arcoseno de 1/2. Sería arcoseno de x al cuadrado, ¿vale? Para que no se confunda. Bien. El arcoseno lo podemos dejar así, 1/2 del arcoseno de 1/4, ¿no? Porque 1/2 al cuadrado es 1/4. Pues esto lo podéis hacer con la calculadora y lo que os salga, arcoseno de 1/4, y ya tendríais ese valor de ahí. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver algún otro que pueda haber de este tipo. Este de aquí. Otro ejemplo, integral entre pi cuartos y pi medios de 1 más tangente al cuadrado de la raíz de x partido de raíz de x por diferencial de x. Bien, acordaos que esta es muy típica. Os dije que cuando tuvierais raíces de x o raíz de un polinomio de grado 1, teníamos que hacer el cambio de variable t igual a la raíz de x, ¿vale? Por tanto, esto es sencillo. Diferencial de t es 1 partido de 2 raíz de x por diferencial de x. Como la raíz de x es t, pues el diferencial, voy a despejar el diferencial de x, es 2 raíz de x por diferencial de t, ¿vale? Como la raíz de x la he llamado t, lo podéis poner que el diferencial de x es igual a 2t por diferencial de t. Podéis sustituirlo o podéis esto sustituirlo directamente, o donde ponga raíz de x pongo t. Bien, me vengo a mi integral y sería la integral. Claro, ahora aquí hay un problemita. Como he hecho un cambio de variable, y esto es muy importante en las integrales de cambio de variable, por eso quería hacer este ejercicio. Claro, habéis cambiado de la x a la t. Y esto es desde x igual a pi cuartos hasta x igual a pi medios. Pero ahora ya no tenéis la integral en x, la tenéis en t. Por lo tanto, voy a ver cuánto van los límites, los nuevos límites de integración. Entonces, en las integrales de cambio de variable, si cambio la x por la t, los límites los tengo que cambiar. Entonces, cambiamos los límites de integración, ¿vale? Vamos a cambiar los límites de integración. Esto es una cosa que falla muchísimo la gente todos los años en la EBAU, ¿vale? Que es que no cambia los límites. Vamos a cambiar los límites de integración. Fijaos, ¿yo qué he hecho? Yo lo que tenía es, me están pidiendo la integral entre x igual a pi cuartos y x igual a pi medios, ¿no? Es decir, me están pidiendo pues un área, la que sea, ¿no? Entre, yo qué sé, esa es la función, me están pidiendo ese área bajo la curva, ¿no? En el fondo. Pues bien, claro, yo ya no tengo x, es decir, me están pidiendo la integral entre x igual a pi cuartos y x igual a pi medios, pero ya no tengo x, tengo t. Entonces voy a calcular los nuevos límites. Si x es igual a pi cuartos, ¿cuánto vale la t? Pues fijaos, como la t, yo he dicho que t es raíz de x, pues entonces voy a hacer t igual a la raíz de pi cuartos. ¿Vale? ¿Lo veis, no? Simplemente donde ponga x, pues sustituyo el valor de la t. Y si x es igual a pi medios, ¿cuánto vale la t? Pues t es igual a la raíz de pi medios. ¿Vale? Es decir, que los nuevos límites de integración son entre la raíz de pi cuartos y la raíz de pi medios. Entonces, cuidadito con esto, porque esto falla todos los años la gente. Si cambiáis la variable, cambiáis los límites de integración, ¿vale? Bien, y ahora hacemos el cambio de variable. 1 más tangente al cuadrado de t partido de t por el diferencial de x, que es 2t diferencial de t.
esta se me va con esta, el 2 lo puedo sacar fuera, voy a seguirla por aquí a la izquierda. Y me quedaría la integral. Bien, y quedaría entre pi cuartos y la raíz de pi medios de 1 más tangente al cuadrado de t por diferencial de t. Bueno, esta integral, a ver, esto de aquí, ya sabéis que 1 más tangente al cuadrado, ya os comenté que lo podéis utilizar muchas veces como 1 partido el coseno al cuadrado de t. ¿Vale? Por trigonometría, esta ya la comenté en su día, y esto, me falta aquí un 2, es 2 veces entre raíz de pi cuartos y raíz de pi medios de 1 partido del coseno al cuadrado de t por diferencial de t. Y esta integral es una integral inmediata, porque 1 partido del coseno al cuadrado de t, la integral de esto es la tangente, ¿vale? Por tanto me quedaría 2 veces la tangente de t, ¿entre qué valores? Pues entre la raíz de pi cuartos y la raíz de pi medios, ¿vale? Entonces sustituimos, esto nos queda 2 veces tangente de la raíz de pi medios menos tangente de la raíz de pi cuartos, ¿vale? Y eso sería, digamos, el valor que tendríamos de la integral, ¿de acuerdo? Por lo tanto, como os digo, eso es la solución de nuestra integral, ¿vale? Bien, de esto hay muchos ejercicios, repito, por lo tanto, se puede hacer incluso integrales por partes, que son muy típicas. Entonces vamos a hacer otro ejemplo de integral de este tipo, pero no por partes, sino una integral de una función que está definida a trozos. Bien, vamos a hacer, por ejemplo, antes de hacer una integral a trozos, vamos a hacer un ejemplo más. Estos son, en el fondo son integrales indefinidas, que ya sabéis, ¿vale? Pero bueno, sería la integral entre 0 y 2 de e elevado a x más 3 por e elevado a menos x diferencial de x. Fijaos, esta integral, al ser una suma, se puede separar fácilmente y es integrable, ¿no? Entonces, esto me quedaría la integral entre 0 y 2 de elevado a x diferencial de x más 3 veces la integral entre 0 y 2 de elevado a menos x diferencial de x. Esta integral es inmediata, si os fijáis, esa integral es elevado a x entre 2 y 0, ¿vale? Y luego me quedaría más 3. Bueno, esta integral, fijaos, es casi inmediata. Para que fuera inmediata necesito tener la derivada del exponente, y la derivada del exponente es menos 1. Como no lo tengo, se lo pongo y se lo quito, ¿vale? Ya es inmediata y me quedaría menos 3 elevado a menos x entre 2 y 0, ¿vale? Ahora sí. Por tanto, lo que tenemos sería, evaluando, sería e elevado a 2 menos e elevado a 0, por un lado, menos 3 que multiplica a e elevado a menos 2 menos e elevado a 0. Fijaos, e elevado a 0 es 1, por tanto lo que me quedaría, esto de aquí, sería e al cuadrado menos 1 menos 3 e elevado a menos 2, como esto es menos 1 por 3, pues sería más 3, ¿vale? Es decir, juntando un poco esto, me quedaría 2 más e al cuadrado menos 3 partido de e al cuadrado. Pues esto sería el valor de esta integral. Vamos a hacer un ejemplo de una función definida a trozos. Imaginemos que tenemos, esto es muy típico también, a veces cae mucho en la EBAU, ¿vale? Tenemos una función definida a trozos y tenemos 2x más 1, si x es menor que 0, 2 elevado a x, si 0 menor o igual que x menor o igual que 2, y menos 4x partido de x menos 4, si x es mayor que 2. Y nos piden que calculemos la integral entre menos 1 y 3 de f de x por diferencial de x. Fijaos, esta integral a trozos
Claro, no es lo mismo el área en esta función que en esta función que en esta función. Entonces, como tenemos 3, en el fondo tenemos que hacerla a trocitos. Fijaos, esto va entre el -1 y el 3. Y fijaos que la función cambia de forma, cambia de expresión algebraica entre el 0 y el 2, ¿vale? Es decir, hasta el 0, fijaos, del 0 a la izquierda está la de 2x más 1, ¿lo veis, no? A la izquierda del 0, entre el 0 y el 2 está 2 elevado a x, es decir, entre el 0 y el 2 tenemos 2 elevado a x, y todo lo que está por delante del 2 tengo esta expresión de aquí, menos 4x partido de x menos 4. Digamos que estas son nuestras 3 funciones. Fijaos, a mí me piden integrar entre el -1 y el 3. Es decir, lo que me están pidiendo es entre el -1 que estará por aquí y el 3 que estará por aquí. Es decir, que coge un trozo de cada una, ¿vale? ¿Qué trozos voy a integrar? Pues fijaos, entre el -1 y el 3, que sería este, voy a integrar entre el -1 y el 0 esta función, la función 2x más 1. Luego, entre el 0 y el 2 voy a coger esta función, la de 2 elevado a x. Y luego, entre el 2 y el 3, fijaos que tengo que coger esta, menos 4x partido de x menos 4. ¿Vale? Entonces, no sé si lo entendéis. Hay que partir nuestra integral entre -1 y 3 en varios fragmentos. Fijaos, entre el -1 y el 3 tengo, entre el -1 y el 0 esta función, entre el 0 y el 2 esta función y entre el 2 y el 3 esta función, ¿vale? Pues vamos a hacerlo en 3 integrales. La primera integral vamos a llamarla i sub 1, es decir, a este fragmento lo vamos a llamar, al fragmento entre -1 y 0 lo vamos a llamar i sub 1, al fragmento entre 0 y 2 lo vamos a llamar i sub 2, y al fragmento entre 2 y 3 lo vamos a llamar i sub 3, ¿vale? Fijaos, en este trozo, repito, mi función es 2x más 1, en este trozo mi función es 2 elevado a x, y en este trozo mi función es menos 4x partido de x menos 4. Pues bien, vamos a empezar a integrar, tenemos que hacer 3 integrales, ¿vale? Vamos a empezar con i sub 1. Venga. I sub 1 es la integral, fijaos, entre -1 y 0 de 2x más 1 por diferencial de x. Pues venga, esto es muy fácil, esto sería 2x al cuadrado partido de 2 más x, la he hecho ya directamente, entre 0 y menos 1. Fijaos, este 2 se me va con este 2 y lo que me queda es x al cuadrado más x entre menos 1 y 0. Pues venga, primero sustituimos el 0 y luego sustituimos el menos 1. Sería 0 más 0 menos menos 1 al cuadrado menos 1. Esto se me va y esto, fijaos que me queda 1 menos 1, me quedaría 0 también, ¿vale? Por lo tanto, esta integral sale 0. Bien. Vamos a hacer ahora la integral siguiente, que va entre el 0 y el 2, ¿vale? La i sub 2 es la integral que va entre 0 y 2 de 2 elevado a x por diferencial de x. Acordaos que esto es una integral totalmente inmediata, basta con poner 2 elevado a x partido del logaritmo neperiano de 2. Acordaos que simplemente esta es la integral y la evaluamos entre el 2 y el 0. Pues sería 2 elevado a 2 partido del logaritmo neperiano de 2 menos 2 elevado a 0 partido del logaritmo neperiano de 2. Esto me quedaría 1 partido del logaritmo neperiano de 2, sacando factor común, por 4 menos 1. ¿Veis? 4 menos 1, 3. Es decir, me quedaría 3 partido del logaritmo neperiano de 2. Vale, esta es la i sub 2. Nos quedaría la i sub 3. La i sub 3 es la integral entre, fijaos, entre el 2 y el 3, ¿vale? La integral entre 2 y 3 de menos 4x partido de x menos 4 por diferencial de x. Fijaos, tengo un polinomio arriba y un polinomio abajo. Ni el de arriba
y los dos tienen el mismo grado. Antes de poder hacer nada, como los dos tienen el mismo grado, lo primero que tengo que hacer es dividir el polinomio, ¿vale? Siempre que tengáis, repito, dos polinomios, tenemos que dividirlo. Pues vamos a dividir menos 4x entre x menos 4. Esto toca a menos 4. 4 por menos 4 por x es menos 4x, y menos 4 por menos 4 es 16. Le cambio el signo, a este más y a este le pongo menos, restamos y me queda menos 16 de resto. Acordaos que lo tengo que poner como cociente más resto partido del divisor, ¿vale? Por lo tanto, esta integral de aquí, la i sub 3, se puede poner como la integral entre el 2 y el 3 de el cociente más el resto partido del divisor. Bien. Entonces, esta integral ya sí que es inmediata, ¿vale? Esta es menos 4x y esta de aquí, fijaos que es un logaritmo neperiano, ¿vale? Entonces me quedaría menos 4x entre 3 y 2. El 16 le saco fuera, me quedaría menos 16 veces la integral entre 2 y 3 de 1 partido de x menos 4. Bueno, voy a poner el diferencial de x aquí, ¿vale? Fijaos que esto es el logaritmo neperiano de x menos 4. Entonces, lo pongo por aquí abajo, esto me quedaría menos 4x entre 3 y 2 menos 16 veces el logaritmo neperiano de x menos 4 entre el 3 y el 2. Pues venga, vamos a sustituir. Esto me quedaría menos 4 que multiplica a 3 menos 2, menos 16, estoy ya sustituyendo, ¿vale? Menos 16 veces logaritmo de valor absoluto de 3 menos 4 menos logaritmo de valor absoluto 2 menos 4. ¿Veis cómo aquí es muy importante el tema del valor absoluto del logaritmo que os decía siempre? Os decía, no podemos asegurar que el logaritmo sea positivo, entonces tenemos que poner un valor absoluto. ¿Lo veis, no? Aquí me queda 3 menos 4 que sería negativo y no tendría sentido, pero como es un valor absoluto sí tiene sentido, ¿vale? Voy a seguirla por arriba. Por aquí, y me quedaría la i sub 3, esto fijaos que me quedaría 3 menos 2 es 1, luego me quedaría menos 4, y esto me quedaría logaritmo de, le voy a poner menos 16 veces, logaritmo del valor absoluto de menos 1, menos logaritmo del valor absoluto de menos 2, ¿no? El valor absoluto de menos 2 es 2 y el valor absoluto de menos 1 es 1, por lo tanto, lo que me queda, i sub 3 es menos 4 veces menos 16 por el logaritmo de 1 menos el logaritmo de 2. El logaritmo de 1 es 0, ¿vale? Y me quedaría menos 16 por el logaritmo de 2, es decir, me quedan menos 4 más 16 veces el logaritmo neperiano de 2. Por lo tanto, ¿cuánto me sale la integral i? Pues la i es la primera, i sub 1 más i sub 2 más i sub 3. La primera, si os acordáis, me había salido 0. I sub 2 me sale 3 partido el logaritmo neperiano de 2 y esta me sale menos 4 más 16 veces el logaritmo neperiano de 2. Pues esto sería la integral a trozos. Esta integral es una integral que se ha hecho en trocitos para que veáis lo que sale esto de aquí, ¿vale? Bien. Pues nada, eso de ahí se puede juntar, bueno, si hacemos el mínimo múltiplo y tal, pero vamos, en principio quedaría así, ¿vale? Bien, pues nada, esto es una función definida a trozos, ¿lo veis, no? Vale, más cosas por aquí, yo creo que ya está. Parámetros creo que nos van a poner, así que en principio ya estaría esto de aquí, ¿vale? Pues nada, con esto de aquí es, digamos, el cálculo de integrales. Como veis, en el fondo es un poquito parecido a lo que hemos visto hasta ahora, son integrales inmediatas, perdón, integrales indefinidas a las que hay que hacerle un paso más y la convertimos en definida. La integral definida, el primer paso que tenemos que hacer es integrar. Una vez que hemos integrado,
evaluamos esa integral entre los extremos, entre los límites de integración, que es sustituyo el límite de arriba en toda la expresión, menos sustituyo el límite de abajo y hago la operación, ¿vale? Por tanto, resumiendo, integral indefinida me da una función, que es una primitiva, y la integral definida no me da una función, me da un número, ¿veis? Al final, todo lo que me salen son numeritos, ¿de acuerdo? Pues nada, si no me he confundido por aquí en los cálculos, ese sería el procedimiento, ¿de acuerdo? Entonces, pues ya lo tendríamos. Bueno, pues nada más, nos vemos en el próximo vídeo en los que os hablaré un poco de área que hay bajo la curva, que es muy parecido a esto, y área encerrada entre dos curvas. Pues nada chicos, que espero que lo entendáis. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego.